Bueno, ahí está el tristísimo caso de esta niña María Ángel Molina que desgarra el corazón, una niña de 4 años. Ustedes ya han visto las notas, han visto la crónica, desde hace varias horas que conocemos el desenlace de este caso fatal. Y termina viendo dos cosas para la reflexión. La primera de ellas, pues que finalmente la Fiscalía identifica al presunto culpable. Por ahora, pues se le han imputado cargos, se le han imputado 4 cargos y él ha aceptado 2 cargos. El de tentativa de homicidio y el de secuestro son los que ha aceptado. Un desertor del ejército, además estaba en esa condición, en condición de desertor. Y arranca este proceso que la gente se pregunta después de esta imputación de cargos, ¿qué va a pasar? Pues resulta que según indican las cifras y según indican las estadísticas, es muy probable o que el proceso no avance o que si avanza no avance por el camino que es y que finalmente no vaya a haber castigo. Y todo el mundo se queja inmediatamente de los altísimos niveles de impunidad que existen en el país. Ustedes han visto las cifras que nos han dado las notas y en ese contexto todo el mundo vuelve a decir, claro, es que aquí lo que se necesita es mano dura. Hay pareceres distintos acerca de cuál es el tipo de mano dura que hay que aplicar. Por ejemplo, el del gobierno, que pasó, ustedes recordarán, a mediados del año pasado, el 18 de junio finalmente, se terminó aprobando la cadena perpetua para violadores de niños y para asesinos de niños. Entonces ahí está la mano dura y la gente en la tribuna dice, eso es puro populismo punitivo, el decir, sí, vamos con todo, con la cadena perpetua, y resulta que en últimas el nivel de impunidad puede ser el mismo. Pero ni siquiera se ha podido llevar a cabo ese camino o allanar por completo ese camino de la mano dura de la cadena perpetua. ¿Por qué? Por inoperancia de los mismos procedimientos de reglamentación del gobierno. Ojo al siguiente cronograma. 18 de junio del año pasado, aprobada la cadena perpetua y grandes celebraciones y grandes discursos con voz engolada en alto, etcétera, etcétera. Para que esa reforma constitucional sea efectiva, debía el gobierno pasar una ley reglamentando la norma. Y esa ley debió haberse presentado el 20 de julio del año pasado. Se anunció que se iba a presentar el 20 de julio del año pasado. 20 de julio del año pasado, nada de nada, no se presentó. Semanas después termina renunciando la ministra de Justicia, Margarita Cabello, y ella era la encargada, o su despacho era el encargado de presentar esa ley, de diseñar esa reglamentación. Y termina renunciando para ir a presentarse para la Procuraduría, se va a posesionar como procuradora en las próximas horas. Y en ese contexto todo el mundo dice, bueno, pues se distrajo de lo que se supone que era importante, que era la reglamentación de la ley de la cadena perpetua, que tanto había servido para hacer discursos, y se dedicó, fue más bien a buscar el cargo de la Procuraduría. Entonces no se presentó oportunamente. Todo el mundo pensó, bueno, ¿y ahora qué va a venir? ¿Va a llegar el nuevo ministro de Justicia y va a hacer algo al respecto? Pues lo que más le conocemos al ministro Wilson Ruiz, el nuevo ministro de Justicia, por lo que más ha trascendido es por el escándalo de haber asistido a un partido de la selección en Barranquilla en plena pandemia cuando no debería haber ningún público, invitado por la Federación Colombiana de Fútbol, cuyas figuras más prominentes habían sido recientemente sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio con 18.000 millones de pesos por violación a las normas de competencia que regula y que vigila la Superintendencia de Industria y Comercio. Imagínense, invitan al ministro de Justicia y se va a un partido al que no debería ir por condiciones de salud pública, estando de por medio además el que la Superintendencia de Industria y Comercio le remitió, le compulsó copias del caso a la Fiscalía, es decir, que en la justicia ordinaria también debería avanzar este caso. Por ahí va el ministro de Justicia. Se pasó todo el semestre pasado y ahora el presidente de la República dice, la vamos a presentar, la ley que reglamenta la cadena perpetua, la vamos a presentar en marzo de este año. Ojo que se les va acabando el tiempo. Solamente hasta mediados de este año se podría hacer esa reglamentación de acuerdo con las normas. Por lo tanto, todo el mundo se pregunta, bueno, ¿finalmente van a sacar la tal cadena perpetua, sí o no? Pues vamos a esperar a ver. Mientras tanto hay de por medio el que la Corte Constitucional tiene que revisar si esa reforma constitucional verdaderamente cumple con la Carta Magna o no. Esa revisión todavía falta. Y el debate y las críticas de los que dicen, hombre, no era necesario hacer tanto escándalo y tanto populismo punitivo porque ya las penas que existen son suficientes si es que se terminan aplicando. Lo que nos lleva al punto de partida. Vamos a ver si en este caso de este asesino, de un hecho tan totalmente execrable y lamentable, termina siendo castigado o con las normas viejas o con las normas nuevas. Seguramente será con las normas viejas porque los cargos se le han imputado con las normas viejas, pero que haya castigo.